Las Fuerzas Armadas de Ucrania iniciaron una ofensiva en el sur, especialmente en la frontera entre Zaporilla y Dnipropetrovsk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están utilizando activamente vehículos blindados y avanzan rápidamente. Los primeros en difundir esta información fueron precisamente los corresponsales militares rusos. ¿Pero es realmente así? Y sobre este tema han surgido muchas discrepancias. Por un lado, hay testimonios de contraataques aislados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El analista de resistencia informativa, Konstantin Mashevets, informó hoy directamente, y cito: en sectores de la zona operativa sur, las Fuerzas Armadas de Ucrania contraatacaron posiciones enemigas avanzadas con algunos resultados. A la vez, el portavoz de las Fuerzas de Defensa del Sur de Ucrania, Vladislav Voloshin, negó esta información y afirmó que no hay una gran contraofensiva. Los rusos difunden noticias falsas por alguna razón. Paralelamente, el Instituto de Estudios de la Guerra de Washington afirma que los rusos afirman falsamente sobre una ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania para justificar el traslado de sus tropas y aparentar que están a favor de las negociaciones, pero que se ven obligados a defenderse de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y enseguida el Instituto de Estudios de la Guerra añade que, por el contrario, son precisamente los rusos quienes ahora se están preparando activamente para una ofensiva a gran escala ya a mediados de la primavera. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Vamos a verlo juntos y a analizarlo. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a discutir este tema juntos. Antes de empezar, les pido que se suscriban, den like, comenten y sigan mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción. Ahí publicamos noticias de última hora. En los días 9 y 10 de febrero, los rusos promovieron la narrativa de que las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron una gran ofensiva en el sur del país. Al mismo tiempo, el observador del grupo Resistencia Informativa, Konstantin Mashevets, a quien muchos citan, es realmente una autoridad militar. El observador informó el 10 de febrero que en varios sectores de la zona operativa sur, las Fuerzas Armadas de Ucrania contraatacaron las posiciones avanzadas del enemigo. Hay ciertos resultados. Al mismo tiempo, el portal Deep State en su última actualización informó del avance enemigo, pero los analistas no tienen información sobre el avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El Instituto de Estudios de la Guerra de Washington explica lo que sucede. Primero citaré un fragmento y luego lo analizaremos. Las fuerzas rusas probablemente afirmen falsamente que las tropas ucranianas realizan una contraofensiva cerca de la frontera entre Dnipropetrovsk y Zaporilla para refutar informes previos sobre el supuesto enemigo. Hay comunicación en esa zona. Un bloguero militar ruso dijo que las fuerzas ucranianas aprovechan el clima brumoso y el bloqueo reciente de Starlink para realizar una contraofensiva. Cerca de Sosnovka, Novoalexandrovka y Nechaevka, al norte de Guliaipole, un bloguero militar afirmó que fuerzas ucranianas avanzaron hacia Ternuvatoye, al noroeste de Guliaipole. Un corresponsal militar ruso vinculado al Kremlin afirmó que las fuerzas ucranianas iniciaron por primera vez en mucho tiempo una contraofensiva local en el este de Zaporilla. Corresponsales militares dijeron que fuerzas ucranianas realizan una contraofensiva al norte de Guliaipol, usando vehículos blindados, con niebla y comunicaciones rusas limitadas. Corresponsales militares rusos informaron que fuerzas ucranianas expulsaron a tropas rusas de una posición al oeste de Priluki y en Pridorozhnoye, al noroeste de Guliaipole. En esta etapa, confirmamos que todos los asentamientos mencionados ya habían sido declarados capturados por los rusos, pero resultó que en realidad no era del todo cierto y había que dar alguna explicación. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, los rusos inventaron una gran contraofensiva ucraniana que supuestamente los expulsó de asentamientos donde ya habían izado su bandera. El coronel Vladislav Voloshin, portavoz de las Fuerzas de Defensa ucranianas en el sur, informó que Ucrania sigue controlando Ternuvate, después de que las tropas rusas intentaron sin éxito realizar una ceremonia de izamiento de bandera en el asentamiento, supuestamente para proporcionar pruebas de su captura. Por cierto, los rusos han capturado muchos asentamientos de esta forma, pero en realidad no es así, dijo Voloshin. La línea del frente actualmente se encuentra al menos a 15 kilómetros de Ternuvataya, que los rusos supuestamente capturaron.
Voloshin negó la declaración de corresponsales militares rusos sobre un supuesto contraataque ucraniano en la frontera de Dnipropetrovsk y Zaporilla. Informó que las fuerzas ucranianas realizan operaciones de reconocimiento y búsqueda para detectar grupos rusos de infiltración y sabotaje, pero señaló que estas acciones de Ucrania no constituyen precisamente un contraataque. Esto es, como dicen los militares, una limpieza de infiltración rusa en los asentamientos. Voloshin también señaló que las fuerzas rusas exageran sus éxitos en esta zona y sugirió que ahora intentan usar las declaraciones sobre el contraataque ucraniano para difundir sus mentiras. El Instituto para el Estudio de la Guerra señala numerosas quejas de los propios corresponsales militares rusos sobre la práctica sistemática de los comandantes rusos de enviar informes falsos a sus superiores sobre supuestos éxitos alcanzados en el frente. Las tropas rusas y, en consecuencia, algunos corresponsales militares rusos probablemente exageraron mucho los recientes éxitos de Rusia en las direcciones de Alexandrovka y Guliápole, y ahora intentan usar la contraofensiva ucraniana como pretexto para el repliegue de las tropas rusas a algunas posiciones que, bueno, en realidad ya ocupan, es decir, no hay ningún repliegue. En el papel dirán, los ucranianos lanzaron una contraofensiva y tuvimos que retirarnos de posiciones que fingimos capturar, pero en contraste, el Instituto para el Estudio de la Guerra afirma que el mando militar ruso planea una gran ofensiva en el sur y este de Ucrania en verano de 2026 usando reservas estratégicas limitadas. Ya iniciaron las actividades preparatorias y la campaña podría empezar a finales de abril. Las principales rutas para un posible ataque, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, son Slaviansk, Kramatorsk y Orekhov hacia Zaporilla. Sin embargo, como señalan los analistas, las tropas rusas están teniendo serias dificultades para capturar las posiciones iniciales necesarias para comenzar esa ofensiva a gran escala y se han quedado atascadas en la etapa de cumplimiento de tareas tácticas. En consecuencia, todo esto pone en duda la posibilidad de éxito de la campaña ofensiva de verano de Rusia. El Instituto para el Estudio de la Guerra informa que desde julio de 2025 Rusia crea reservas estratégicas con nuevos reclutas. Ya enfrenta problemas para reponer pérdidas y tuvo que usar sus reservas operativas en los combates actuales. El mando enfrenta una difícil decisión: usar las reservas estratégicas limitadas ahora para mejorar posiciones o guardarlas para la operación principal de verano, arriesgando no tener tiempo para prepararla adecuadamente. El Instituto para el Estudio de la Guerra estima que las reservas probablemente no bastarán para una preparación completa ni para lograr los objetivos de la ofensiva. Por eso, como se dice, crean solo en fuentes verificadas, crean en esos corresponsales militares en quienes confían que ya han sido comprobados y crean, por supuesto, en el Estado Mayor ucraniano. Porque los rusos, si se les olvidó, ya capturaron Kupiansk y después Kupiansk-Uzlovoy, aunque en realidad ni están ahí. Aquí lo dejo en puntos suspensivos. Dejen sus opiniones y conclusiones en los comentarios. Si este episodio les pareció interesante y útil, pueden apoyar el trabajo de nuestro canal de YouTube con su donación o su suscripción. Todos los enlaces y datos están en la descripción de este video. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.